Comenzamos ya. ¿Nos escuchan ustedes? Sí, Sí, padre. padre. Bien, sí. Comenzamos pues. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró a los escritores, el Espíritu que se llenó el corazón de María, que lleve en su corazón para que escuchemos tu palabra y produzca fruto en nosotros. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes o noches. Aquí tenemos hoy 4 y 3, 7, 3, 10, 11, 12. Tenemos. Y aquí se han conectado María Matos, Gisela de la Garza, Lupita La Fuente, está aquí. Después María Medina y Gaby y Eduardo. ¿Están en México? En En México, sí, México. padre. Que tengan paz, ¿ok? Gracias, Gracias, padre. padre. Bueno, pues es bueno estar con ustedes. Yo me cogió un virus 3 días antes de Navidad y me caí, me iba a levantar para ir al baño, me caí y no podía levantarme. Y estaba solo, solamente cuando estaba en el suelo estuve 4 horas sin poder levantarme. Y solamente mi gatita venía allí y me acariciaba. Allí era el único consuelo que tenía. Y el día de Navidad no pude celebrar misa. Estaba muy enfermo, pero tuve una experiencia espiritual muy buena, porque les había dicho a la gente que rezaran muchas veces, ven Señor Jesús, que lo dijeran muchas veces. Y pues yo lo dije, ¿no? Y ya desde antes de Navidad ya sentía que Jesús había nacido en mi corazón. Y cuando estaba allí caído, bueno, cuando el día de Navidad que estaba ya en la cama, estuve todo el día en la cama, pero recordé, me vino a la mente que mi corazón era el pesebre. Estaba Jesús aquí y sentía que María estaba al lado de la cama todo el tiempo. Y el día de Navidad lo pasé todo con María, que sentía que estaba allí a mi lado. Y fue una cosa, pues, fue muy buena. Y en fin, pues después de eso, poco a poco, eh, porque fue bueno que estaba en la parroquia filipina cuando me pasó eso, porque allí me mandaban comida y cosas, y después Miriam, de vez en cuando, me trae con los tacos tan buenos que hace Luis. Tengo para esta noche, tengo un taco, me queda uno, lo he guardado. Sí, pero tuve mucho tiempo para reflexionar y después, eh, eh, a- bueno, vamos a comenzar pues. Vamos a leer. Hoy, el Evangelio de hoy, de este domingo, es las bodas de Caná. Y vamos a comenzar con las bodas de Caná. Y también es el domingo de la palabra de Dios. Lo declaró el Papa, ¿no? Sí, que este es el domingo de la palabra de Dios. Y entonces, pues, eh, está- hay que decir a la gente que la Biblia no es ni para comprarla ni para venderla, sino para vivirla. Porque los políticos venden la Biblia, ¿no? Sí, pues, y la Biblia es para vivirla. Y entonces, pero para poder vivirla hay que conocer lo que significa. Y vamos a estudiar el Evangelio de San Juan. Me han pedido también en otra parroquia que está al lado de la casa de padres. Está allí la parroquia de Santa Elizabeth and Seton. Y yo les prometí que les iba a dar los 5 lunes de Cuaresma. Y ahora me han llamado que el padre quiere que les dé más. Y voy a ver cómo le hago eh, porque el padre fue mi alumno, el padre que está allí, padre John Nolan, fue mi alumno en Oblate cuando era seminarista.
y entonces pues no puedo decirle que no. ¿A qué hora van a hacer la canción? No lo sé, va a ser personal allí. Que no nos va a dejar, dice. No. A ustedes no los dejan. No. Los viernes están, no son negociables. ¿Ok? Lo único que el padre filipino los viernes tiene, hay adoración está todo el día y después a las 6 hay la misa con la bendición del Santísimo. Y tienen una adoración también por la noche. Yo solía estar con ellos, pero yo pues no voy a estar. No, en fin, no nos podemos multiplicar. Vamos a ver pues la palabra de Dios esta semana, las bodas de Caná, que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa, ¿no? Sí, vamos a leer el texto primero y después a ver cómo comenzamos, ¿ok? Dice el capítulo 2 de San Juan. Dice, 3 días después de que llamó a los últimos discípulos, a Felipe y Natanael, dice, 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Había allí seis cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús les dijo que a los que servían, llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí termina la historia. Fíjense, y lo ha escogido San Juan como primer milagro. Y dice que Jesús manifestó su gloria. Pues si este fuera el primer milagro, pues tenía que tener un significado especial. Porque lo más normal hubiera sido, pues después de la resurrección de Lázaro, que allí Jesús mostró su poder contra la muerte, allí Jesús reveló su gloria en la resurrección de Lázaro. Sin embargo, dice que aquí en Caná Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, algo muy especial fue este milagro de Caná. Fue más grande que la resurrección de Lázaro. Y que dice que, a ver dónde están mis notas. En San Juan hay en total 7 milagros, ¿no? En el Evangelio de San Juan. Ese es el primero. Y pues, ¿qué es lo que sucedió? Que los discípulos creyeron en él, en Jesús. Y dice que Jesús dio comienzo a sus señales, que no es un milagro, es una señal que nos dice algo más. Si ustedes ven una flecha, o cuando veníamos, ¿no? Que había luces así, ha habido un accidente. Esas señales, las señales te dicen que hay algo más. Entonces, si uno lee esto por un milagro que multiplicó el agua en vino, pues San Agustín decía, pues casi tuvieron una bacanal, porque les dio vino para emborracharse a todos, como el dios Baco, el dios de la... Decía San Agustín, no, fue algo mucho más que eso, ¿no? Y no dice que
esta la Biblia de América dice, no les queda vino. El texto dice, no tienen vino. Era una boda que no tenían vino. Porque recuerden que está escribiendo, no hay que tomarlo literalmente como si era que es lo que pasó allí, que no había vino y Jesús, pues le dio la Virgen y ejerció el milagro, como si fuera una historia que pasó. No, esto es una lección de catequesis. Quiere que veamos mucho más que eso. Dice, no tienen vino. ¿Y qué es, qué era el vino? ¿Qué significaba el vino en la Biblia? ¿Cómo? Que no, eso es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué es el vino? De los Salmos, que el vino alegra el corazón del hombre. El hombre da, el vino es el símbolo de la alegría. Y allí, pues, en esa boda no había vino. Sí, no, a poquitos. Pero fíjense, Licor, vino. y dice que, entonces, en este milagro, dice que los discípulos creyeron en él. Ahora los discípulos tienen algo que los une y es su fe en Jesús. Se comienza a formar una comunidad de fe. Y cuando se escribe el Evangelio, ¿qué era qué eran comunidades de fe? ¿Qué eran las comunidades de fe? Las iglesias. Cada comunidad, cada iglesia cristiana, la iglesia de Roma eran comunidades de fe y de amor, ¿no? Y dice, pues aquí dice que no tenían vino, porque en esa boda, pues hasta que llega Jesús, pues no es que les faltó el vino, no tenían vino. Eso es muy importante, porque una cosa es que habían bebido y les faltaba, pues claro, ¿quién tenía la culpa? Pues llegó Jesús invitado con 12 apóstoles jóvenes que venían del camino, pues se bebieron todo, ¿no? Y entonces, tradicionalmente, los católicos, con San Alfonso María Liguorio, decían que aquí esta boda de Caná se usó mucho en la fe católica, que la Virgen es la mediadora, que gracias a María Jesús hizo el primer milagro. Entonces, cuando necesitamos algo, vamos a María y María hace los milagros. Y ese no es el mensaje del Evangelio de la historia esta. Se ha usado eso para los católicos, ¿no? Decimos, tienes algo inocente que Dios camina, caer no quiere, estén por guía, reza el rosario, busca a María, ¿no? Algo así decía la poesía, ¿no? Que con María obtenemos todo. Pero ese no es el mensaje. Era una boda, y que era una boda en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de un esposo y de una esposa. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el esposo y quién era la esposa? En los profetas, Isaías mucho, también Jeremías. Dios es el esposo de Israel. Israel es la esposa de Dios. En el Antiguo Testamento. Y así como el esposo ama a su esposa, yo amo a mi pueblo. Jesús, Dios ama al pueblo de Israel como un hombre ama a su esposa. Pues la aguantan, ¿no? Ahí. Sí. Pero en el Antiguo Testamento era, Dios era el esposo y Israel era la esposa. En los profetas se habla de eso. Pero en la religión de Israel no había vino. Estaban casados con el pueblo de Israel, estaba casado con Dios, pero no había alegría, no había amor y no había vino. Porque la forma que tenían la religión judía era todo sacrificios y cumplir leyes, etcétera, y cumplían las leyes por miedo que Dios nos va a castigar, etcétera. Y aunque se decía que había que amar a Dios,
la gente temía a Dios mucho más que lo amaba en el Antiguo Testamento. Y el amor y la alegría era el vino que faltaba en la religión de Israel cuando llega Jesús. Era todo reglas, 600 y pico mandamientos y ofrecer muchos sacrificios para que hay que tener a Dios contento, que no nos castigue, etcétera. ¿Y dónde estaba el amor? Habían puesto tantos mandamientos, tantas reglas. Y cuando San Juan escribe, dice, en ese matrimonio, en esa primera boda de Dios con Israel, no había vino, no había ni alegría ni amor, había miedo. Tenían miedo a Dios, había que hacer sacrificios y obedecer los mandamientos porque Dios castiga. Dios era un Señor que castiga. Y aunque estaban dado a amar a Dios, pero todas las cosas, pues creían que había que amarlo para que no nos castigue. Hay que darle sacrificios puntualmente al salir el sol, todo hacerlo, porque Dios castiga. Y cuando escribe San Juan, dice, en aquella boda de Israel con Dios, en tiempo de Jesús, no había vino, no había alegría. Era cumplir todo por miedo. Y los fariseos, pues, decían que este pueblo que no sabe la ley es maldito, ¿no? Se merece todos los castigos de Dios. Y Jesús quería otra relación de Dios con nosotros. Y entonces, pues, de que los discípulos creyeron en él. Y para cuando San Juan escribe el Evangelio, pues San Pablo habla de que Jesús es el esposo. ¿Y quién es la esposa de Jesús? La iglesia, que es un misterio de Jesús con la iglesia, que la iglesia es la esposa de Jesús. Ha habido una boda de Jesús con la iglesia. ¿Y cuándo sucedió esa boda? En Caná. Porque, pues, San Juan, un poco más adelante, va a decir que Juan Bautista le dijeron que él es el amigo del esposo. Cuando oye su voz se alegra. ¿Y quién se casó quién era el esposo en Caná? El verdadero esposo. Era Jesús que se estaba casando con una nueva comunidad que comenzaba con los discípulos que creyeron en él. Había dos bodas allí, una boda de un pueblo, pero San Juan ve un significado más profundo. Ni siquiera nos dice quién se casaba. Cuando hay una boda, lo más importante, quiénes se casan. Y aquí no nos dice ni el novio ni la novia, pero un poco más adelante Juan Bautista dice que eres el amigo del esposo. Ahora sabemos que quién es ese esposo, Jesús. Entonces, Jesús es el esposo, hay dos bodas ahí. Había una boda en el pueblo y otra boda espiritual que era Jesús con la comunidad que estaba formando con los apóstoles, con la comunidad de fe. Y entonces, pues, en la primera boda del pueblo judío no había vino. Y Jesús viene para que haya vino y alegría, ¿no? En nuestras liturgias y en todo lo que tengamos. Y cuando la gente va a la iglesia, tenía que venir con alegría. Como dice la canción, no, vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Ahí. ¿Y cuántos vienen con alegría? Muchos vienen porque está mandado. ¿No? Tenemos que hacer que la gente venga con alegría. Pero para eso hay que darles buena música, buen sermón y buena iglesia, que esté limpia y todo bien adornada. Que nada cae, esas cosas no caen del cielo. Tenemos que construirlas aquí en la tierra. Pues el texto no dice que se había acabado el vino. Literalmente dice en griego que la Virgen le dijo, no tienen vino. Y el único novio que va a salir va a ser Jesús, va a ser el novio, la doble novia, la doble boda. De una pareja que se casaba, pero San Juan quiere que veamos aquí eso era una señal de otra boda más grande, que era la boda de Jesús con la iglesia. Y Jesús es el verdadero novio y es el que da el vino, que trae la alegría y la paz. Y está allí la madre de Jesús. Y antes decían,
pues tenía que ser una boda en un pueblito, en Caná. Y allí sería, dicen, la gente muy pobre. No, esa boda no era pobre. Si tenían 6 vasijas de piedra para purificaciones, era una casa muy rica. Tienen vasijas de piedra. No, ese es un tesoro, aunque estaban vacías, claro, ¿De parte de todo. de cuántos litros eran? Unos 100 litros cada una. Les dio 600 litros de vino. Entonces se habían emborrachado bebiendo todo lo que habían preparado de los demás. Decía San Agustín, no, le está trayendo la alegría y la paz y el gozo. Y entonces, pues, dice, la madre de Jesús es la que le dice, y Jesús le dice, bueno, ¿y a ti y a mí qué nos importa esto? Es un lenguaje, dice, no dice, Jesús le dijo a su madre, mujer, ¿a ti y a mí qué? Y eso de mujer, pues, nunca en los escritos judíos, nunca se da un caso que un hijo llame a su madre mujer. Aunque, pues, en algunas regiones, bajo influjo judío quizá, en España, por ejemplo, decirle a un hijo a su madre, pero mujer, no te asustes. Le dices eso a tu madre, la llamas mujer y no hay ningún problema. En fin, pero entonces Jesús dice, la madre de Jesús estaba allí y la madre es la que más se repite allí, la más importante. Entonces, si no hubiera estado María, no hubiera habido milagro. María es muy importante en la boda de la iglesia, pero no hay que verla como era la mediadora allí. Es la madre de Jesús, la madre del Señor, ¿no? Y entonces, pues, dice que se acabó el vino y les dio 600 litros de vino. Y como les decía, en la tradición católica han hecho María la mediadora de gracias, que le pide a Jesús, de verdad, eso no es por las bodas de Cana, eso es no interpretar bien el milagro. Y después, entonces esta familia no era una familia pobre, tenían esas ánforas de piedra, tenían servidores y a los servidores los llama diáconos. Y los diáconos aparecen solamente en las bodas de Caná y después cuando Jesús entró en Jerusalén, dice, ha llegado la hora de que el Hijo de Hombre sea glorificado. Y después dice, el que me sirva, que me siga y yo estaré mi servidor. Y al que me sirve el Padre le honrará. Diaconeo, diaconei, diaconún. Todo el verbo diaconeo aparece. Cuando Jesús entra en Jerusalén, que ha llegado su hora, y allí se refiere a a los apóstoles. Y aquí en Canadá también habla de los servidores. Y los servidores sabían. Porque Jesús dice, el que haga lo que yo digo, ese sabrá de dónde vienen mis señales. ¿De dónde sacará este los milagros? Jesús dijo, el que haga lo que yo digo, ese sabrá de dónde vienen los milagros. Y entonces, pues, les dio 600 litros de vino y, pues, tuvieron la gran fiesta. Ahora, no nos dice quién se casó, pero un poco más adelante, cuando Juan Bautista le dicen que, mira, le dicen a Juan Bautista, el capítulo 3, que le dijeron, algunos de capítulo 3, versículo 25, algunos discípulos de Juan discutieron con los discípulos acerca del bautismo y se acercaron a Juan y le dijeron a Juan Bautista, Maestro, aquel de que estaba contigo al lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Querían hacer a Juan envidioso. Ha comenzado Jesús a hablar, todos se van a que los bautice Jesús. Y Juan Bautista dijo, el hombre solamente, estamos capítulo 3, versículo 27, dice, Juan respondió, el hombre solamente puede tener lo que Dios le ha dado. Ustedes mismos son testigos de que yo dije entonces, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor.
La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo que está junto a él lo escucha, se alegra mucho al oír la voz de su esposo. Por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan Bautista dice que él es el amigo del esposo, el amigo de Jesús. Jesús, aquí en el capítulo 3, Juan Bautista dice que Jesús es el esposo. ¿Esposo de qué boda? ¿De dónde? En las bodas de Caná había dos esposos y había dos esposas. Aquella gente del pueblo y después es la comunidad que están haciendo la iglesia y Jesús. Y como no nos dice quién era el esposo, después se inventaron de que el esposo era San Juan el Evangelista, que dice que cuando vio el milagro dejó a su novia y se fue con Jesús y permaneció virgen. El apóstol San Juan, de que al ver el milagro en las bodas de Caná, se dejó a su novia y no. La boda fue en Caná y bueno, los apóstoles que fueron allí eran pescadores y algunos dicen, pues era un pueblito de pescadores. No, Caná está a unos 10 kilómetros del lago. Está casi tan lejos como Nazaret. Los de que son de Cafarnaún, Santiago, Pedro y Andrés, esos eran pescadores. Santiago y Juan, pues si eran de Caná, no eran pescadores. Pero sin embargo, nos dicen que eran pescadores. Dice en los evangelios de San Marcos. Entonces, San Juan no podía ser novio, imposible. Pero todos los apóstoles eran la esposa de Jesús, ¿no? Y entonces, pues, dice que Jesús, María, pues, le pidió a Jesús y Jesús no la llama madre. Solamente María, el nombre de María, madre, aparece más en San Lucas. Y a María se la llama siempre la madre del Señor, ¿no? Por eso cuando María visita a Isabel, ¿qué es lo que dice Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre del Señor. Ese parece que era el título que le daban los apóstoles a María. María es la madre del Señor. Y no veían a María como madre nuestra. Es la madre del Señor. Después nosotros la hemos hecho madre de la iglesia y madre nuestra. Y está bien, porque en el Calvario, cuando llega la hora de Jesús, María le dice, ahí a tu hijo. María se convierte en madre nuestra. Y después con los apóstoles, el día de Pentecostés, están rezando con María. Es la que guía a los apóstoles en la oración y María guía a la iglesia en la oración. Bueno, pues dice que el encargado de la fiesta llamó al novio. Le dijo, todos dan primero el vino bueno y tú has dejado el mejor para el final. Y el amigo del novio no sabía nada. Y Jesús dice que ese fue el mejor milagro. ¿Y cuál es el vino que da Jesús? El vino que da Jesús es lo que tiene que haber en la alegría en la iglesia, el amor. Ese es el vino. Cuando se casan, lo importante es que en una boda, si ahora se gastara el vino, lo importante es que se quieren mucho, ¿no? Que hay amor y si hay fiesta, pues bailan aunque no haya licor, ¿no? Se acabó la tequila y la fiesta sigue igual, ¿no? O la cerveza, ¿no? Porque lo importante no es el licor, es lo que hay en el corazón. Y dice que este milagro, dice, fue la primera de las señales que la Jesús y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Y bajó a Cafarnaún acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Los parientes y los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús son la nueva familia de Jesús. Más adelante nos dirá que la familia de Jesús
sus parientes no creían en él. La familia de Jesús son los que creen en él. Los apóstoles son la nueva familia de Jesús, son los invitados a la boda. Y en el Antiguo Testamento se prometía que iba a haber una boda con manjares exquisitos, con los mejores vinos. Pero en una boda lo que importa es que haya alegría y amor. Ese es el manjar principal en una boda. Porque lo que importante no es lo que te ofrecen, no es lo que hay sobre la mesa, sino lo que hay alrededor de la mesa. Decía el obispo Flores, ¿no? Decía, cuando vamos a una fiesta, lo importante no es lo que te dan. Pues decía, cuando te invitan a comer, ¿de qué quiere? Pollo y arroz. Eso lo puede preparar cualquier familia pobre, arroz y pollo frito. Y dice, lo importante es los que están alrededor de la mesa, comer con la familia. Lo que te ofrecen no importa. Eso es, no es importante. Y entonces, pues, aquí hizo el primer milagro. Y dice, y los discípulos creyeron en él. Bueno, y tengo cómo en los profetas se había hablado tanto de que Israel era el esposo de Dios. Y Dios amaba a Israel y Israel fue una esposa infiel. Y hay esas parábolas en los profetas que cuando yo era niña yo la amé y después la vestí, etcétera. Y después ella encontró otros amantes y se fue con ellos, otros dioses. Dice, pero ese Oseas dice, ¿los voy a castigar? Dice, no, porque yo soy Dios y no soy hombre. Y yo lo voy a perdonar, porque Dios se presenta en los profetas como el que sabe perdonar. Y en tiempo de Jesús, los fariseos, era Dios el que castiga. Había que darle sacrificios y todo para que nos deje en paz. Y era una religión en la que faltaba el vino, faltaba el amor y faltaba la alegría y faltaba la paz. Por eso cuando Jesús va al templo se encuentra, ¿sí? ¿Cuándo cambian los israelitas a ser ahora judíos? Bueno, israelitas, Israel, bueno, a ver, el primer nombre era Israel, ¿no? Jacob cambia el nombre Israel. Y después, cuando llegan a Tierra Santa, aún son los israelitas. Entonces, el nombre judío que tienes que hacer pensar cuándo comienza, porque cuando están ya en la cautividad de Babilonia, son los judíos que van, bueno, ahora me viene, porque ves, para el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, a la muerte de Salomón. El sucesor de Salomón, Roboam, fueron a decirle, Salomón fue un faraón que nos hacía trabajar y trabajar y queremos que tú nos des menos trabajo. Y Roboam consultó con sus amigos y le dijeron, tú dices que si mi padre, el brazo de mi padre era pesado, mi dedo meñique va a ser más pesado que el brazo de mi padre. Yo les voy a dar más trabajo y más castigos. Y entonces, ¿qué? Los del sur, los del norte, dijeron, pues allí te quedas. Y eligieron a Jeroboam como primer rey de Israel. Y el sur se llamaba Judá y quedaron judíos. Los del norte eran el reino de Israel y el reino de Judá. Y de ahí vienen, salen judíos, quizá del tiempo a la muerte de Salomón. Padre, entonces desde Abraham se puede decir los hebreos En tiempo de Abraham eran hebreos. de los hebreos, pero Hebreos. entonces ya se divide, cuando se dividen los reinos, ya podemos decir que son los judíos porque vienen de Judá. Cuando se vino, era el reino de Israel. Bajo David y Salomón era el reino de Israel, ¿no? Pero a la muerte de Salomón se divide el norte y el sur, y el norte sigue llamándose reino de Israel, y la parte del sur, que era la tribu de Judá, le llamaron el reino de Judá, y los habitantes eran judíos. Todos eran israelitas. Eso es a la muerte de Salomón.
¿ok? Pero aún siguen siendo hebreos, tanto uno como el otro. Todos son hebreos, claro. Ujú. Pero ahora, pues, lo malo es que el nombre judío tiene un significado muy malo, ¿no? Y pues en Europa hay mucha hostilidad contra los judíos, porque ven, lo que pasa con los judíos es lo que ha pasado, aquí lo puedo decir, no hay ningún cubano aquí, no, porque ven, los cubanos, los cubanos salieron de Cuba. ¿Y cuáles salieron de Cuba? De Cuba. Los ricos. Yo he estado en Cuba 2 veces, ¿no? Y cuando vi allí, dije, en Cuba no hay blancos, todos son morenos. ¿Dónde están los blancos? Se marcharon todos a Miami, a Florida. Los ricos, todos esos se escaparon. Y los cubanos pobres se quedaron, los no pudieron escaparse, se quedaron allí con Fidel. Y los que vinieron a Florida, somos víctimas, perdimos todo. Y eran los que tenían carrera y todo, y se han hecho los más ricos en Florida. Los cubanos de Florida son muy ricos, controlan todo. Pero ellos dicen, somos las víctimas, somos como los judíos del Holocausto. No, ellos se salieron y han prosperado más que nadie. Y entonces, pero siempre mencionan que nosotros perdimos todo en Cuba y lo ganaron todo en Estados Unidos, ¿no? Y se sienten como víctimas. Y, en fin, a todos nos gusta ser víctimas, ¿no? Pero los judíos en Europa, pues, fueron víctimas del Holocausto, pero eso no te da derecho ahora a convertir a los demás en víctimas. Porque yo soy víctima, tú no puedes hacer víctimas a los demás. En el Antiguo Testamento dice, no oprimirás al extranjero. Recuerda que tú fuiste extranjero en Egipto. Entonces, si tú has sido víctima, no hagas víctimas de los árabes ni de nosotros, porque el país, ya se ha dicho otras veces, ¿no? Y en Europa lo dicen bien claramente. El país donde hay la mayor discriminación del mundo es Israel. Hay discriminación racial, religiosa, política, económica, todo. Los judíos, ustedes han estado en Israel, algunos, ¿no? Eh, la discriminación contra los judíos. ¿Cómo? Sí. La discriminación en Israel es mucho peor que lo que era en Sudáfrica. Todos hablaban. Esa discriminación religiosa, económica, social, política, todo. No puede. Y por eso en Europa dice, hay que dar o 2 estados, o si se quedan en un estado, yo creo que la solución sería 2 estados, porque Israel va a ser siempre el más fuerte, el otro es muy pequeño y no tienen recursos casi nada, más que turismo. Pero si Israel les diera derecho a votar, los árabes tienen muchos más hijos que los judíos. Los judíos ortodoxos tienen muchos hijos, los no ortodoxos no, con 1 o 2 basta. Se han hecho muy americanos, pero los ortodoxos tienen muchos, por eso son mayoría en Israel los judíos ortodoxos, pues tienen más hijos. Pero eso no te da derecho de que nos oprimieron a nosotros en el Holocausto, nosotros podemos oprimir a los otros. No, Es lo que hace la gente que llega y legaliza y humilla a los que vienen o los que nacen ya de sus padres que fueron inmigrantes y humilla al inmigrante. sí, Ahí está. sí. Pero ves, el Evangelio nos da la solución, que no hagas a otros lo que no quieres que hagan a ti. Y lo que te hicieron a ti, no se lo hagas a otros. Y vamos a ver, dicen que ayer habló este Biden, ¿no? Que habló al país, que dice que el problema que es el país va a ser una oligarquía, que va a ser regido por los ricos, millonarios. Rusia es una oligarquía. Los amigos de Putin son todos millonarios. Y Putin es millonario. Usan el comunismo como pretexto para simplemente oprimir, pero es para
hacer dinero. Y todos los amigos de Putin son billonarios, ¿no? Pero en comunismo. Y eso pasa donde que hay una dictadura, porque tienen el poder. China es un país comunista. No, el mayor país capitalista es China. Todos los negocios, todo. Y China tiene más billonarios que Estados Unidos. China. Sí, ¿por qué? Porque usan el poder del comunismo, que es una dictadura, para hacer dinero. Y ahora aquí los ricos esperemos que no usen su poder, que son estos billonarios que están poniendo en el gobierno, para hacer dinero. Y lo vamos a pagar los demás. Pero hay que pensar que la historia está en manos de Dios. Y entonces, sí, el futuro, con tal de que seamos fieles a Dios, no hay que tener miedo al futuro. Pero, en fin, ¿cómo nos hemos metido con esto? No por Israel y los judíos, no. Pero en Europa están mucho en contra de la opresión de los árabes. Yo no creo en dos estados, creo que tenía que haber solamente un estado, pero que los árabes tengan iguales derechos, porque los árabes no pueden votar, excepto los que nacieron en Nazaret allí. Eso es porque ya eran judíos cuando Israel comenzó, pero los demás árabes no pueden votar, no tienen derechos políticos ni económicos. Si tuvieran derechos políticos, entonces les harían caso. Pero, en fin, ay Dios mío. Vamos pues, en el Antiguo Testamento, Dios es el esposo de Israel. Y Dios dice que aunque ellos sean malos, se vuelvan malos, dice, que es Oseas, ¿no? El que habla de eso, ¿no? Que cuando Israel era niño, yo lo amé. Y yo le daba de comer, como le dan de comer al niño, a la boca. Dice, pero cuando creció, se ha vuelto rebelde. Dice, ¿y qué voy a hacer yo contigo? Te voy a castigar. Dice, y Dios dice, no, yo no soy hombre, yo no soy como los hombres que castigan, yo soy como el Dios que da nuevas oportunidades a todos. Y Jesús se presenta nos presenta a Dios como Padre de misericordia, ¿no? Y este domingo es el domingo de la palabra. No sé si a ustedes les han dicho algo, ¿no? Porque el Papa decidió que este es el domingo de la palabra de Dios. Y no sé qué les predicarán, porque, en fin, yo les decía que la palabra de Dios es para ser vivida, no para ser vendida, porque Trump ha estado vendiendo Biblias, ¿no? No es porque ama la Biblia, quiere hacer dinero, ¿no? Y a ver cómo vivir la Biblia. ¿Ve? Hoy tenemos un santo que es muy popular en Europa. ¿Qué fiesta es hoy? San Antonio Abad. Y donde yo crecí en Europa, era el día cuando se bendecían los animales. Aquí en Estados Unidos, por San Francisco de Asís, ¿no? Sí, no, el 3. Bueno, porque San Francisco de Asís predicó a los peces y a los pájaros. Pero el santo famoso por los animales en los artistas era San Antonio de Abad, porque estaba en el desierto y se le aparecía el demonio para destruirlo, distraerlo de su oración, se le aparecía a veces como serpiente, como un león, así, y San Antonio Abad se concentraba tanto en la oración que nada lo distraía. Y entonces en la Edad Media los artistas pues les gustaba eh, pintar mucho a los animales con San Antonio Abad, porque todos los animales iban con él, ¿no? Y para las santas les gustaba mucho a María Magdalena penitente, la mostrando un pecho, o también a San Sebastián, pues San Sebastián lo mataron con saetas, ¿no?
y lo pintaban desnudo, así, pues, con todos los músculos. Y allí pues, estaban pintando santos, ¿no? Era una excusa para pintar el cuerpo humano sin vestidos, ¿no? Y eran María Magdalena, después María Egipcíaca, era una mujer que se convirtió, y después San Sebastián. Y a San Antonio Abad, porque se aparecían los animales, pues lo pintaban rodeado de tal clase. Les gustaba inventar animales. Y si van ustedes a los museos, hay tantas centenares de pinturas. Entonces en Europa se bendecían los animales el día hoy, ¿no? En fin, pues aquí en el Antiguo Testamento, pues los profetas hablan mucho, bueno, de que Dios va a preparar un banquete de bodas, donde va a haber vinos exquisitos. Y entonces, ¿dónde es esa boda de que hablaban los profetas? Y para San Juan, la boda de que hablaban los profetas es la boda de Caná. Y ahí Jesús da el vino, pero ven, en este milagro cambia el agua en vino. Y en el último milagro de Jesús cambia el vino en su sangre, ¿no? Es el doble milagro, pero eso es en los sinópticos, que el vino se convierte, el vino en la Eucaristía, en la última cena, tomen y beban, ese es el cáliz de mi sangre, ¿no? Es en un evangelio es cambiar el agua en vino, en los otros es cambiar el vino en sangre de Jesús. Y todo es el poder de Jesús que quiere darse a nosotros. Y en Caná es el vino del amor y del perdón, que hay alegría. En el Calvario es el vino del perdón, que derrama su sangre para perdonar nuestros pecados, que no nos sintamos que estamos oprimidos por Dios. Jesús te ha perdonado, quiere que vivas en alegría, que no te sientas siempre como si Dios es el que castiga, Dios es el que perdona. Y en las bodas de Caná y en San Juan, Jesús es el que se ofrece para perdonar, ¿no? Y dice que los discípulos creyeron en él. Y desde que creyeron en él, los discípulos son la nueva familia de Jesús. La iglesia es la nueva familia de Jesús. Y va a decir que sus familiares no creían en él. Capítulo 7, que dijeron, ¿vas a subir a Jerusalén? Y Jesús dijo que no, aunque después fue de incógnito, subió a Jerusalén. Dice, porque sus familiares no creían en él, ¿no? Y a veces, pues, puede suceder que la gente que va a misa cada día tiene muy poca fe. Se han acostumbrado tanto a todo que no llevan tanto a Jesús en el corazón. Tenemos que hacer un esfuerzo cada día para vivir con Jesús y en Jesús. ¿Cómo? Viviendo la palabra. ¿Ve? Hoy San Antonio Abad, ¿qué pasó? Que fue al templo, murió su padre y le dejó muchas propiedades, era muy rico. Y entró a la iglesia cuando estaban rezando, leyendo el Evangelio, que el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Vende lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Y él dijo, eso es lo que Dios quiere que hagan. Se aplicó la Biblia a sí mismo. Es lo que tenemos que hacer. La Biblia es para aplicarla, para vivirla. Y entonces, ¿qué hizo? Dio todo a los pobres, pues tenía una hermana. Y entonces arregló para que su hermana, que era más joven que él, pues la recibieran en la comunidad de vírgenes, que había allí mujeres consagradas. Y entonces puso a su hermana allí, que la cuidaran, y él se fue al desierto a vivir allí. Y después, allí en el desierto, vino la última persecución contra los cristianos, la persecución de Diocleciano, la última persecución, y entonces dice que muchos cristianos huían al desierto, y allí pues se le juntaron y les dio normas de vida y se convirtió en padre de los ermitaños. Les enseñaba cómo vivir en el desierto con dátiles y tejiendo con las ramas y con todo.
y ganarse la vida, porque decía, nadie tiene que estar ocioso. El que no trabaje, que no coma. Decía no, esto lo decía también San Antonio. El padre decía que en el desierto van a rezar y a trabajar. Y el que no trabaje, que no coma. Y decía, no voy aquí a estar rezando. Entonces, era todo como educar en la fe a la gente. Y, en fin, con esto para hoy había pensado solamente dejarlos con las bodas de Cana. Pero antes tenemos el libro nuevo. ¿Ustedes van a comprar este libro? Valen $15. Pues si cogen este libro, van a ver, hay muchas páginas. ¿Cuándo lo van a vender después? Aquí los tenemos ahorita y en cuanto nos avise podemos ir a Santa Rosa de Lima y también van a estar el domingo en Santo Niño. Las personas que quieran ir a Santo Niño, allá los esperamos. Mañana, el domingo, vamos a estar Miriam, su esposo y yo vendiendo ahí. Pero aquí pueden comprar aquí, No, más aquí fácil. los vamos a traer en las clases de Biblia, pero allá va, a los que quieran ya tenerlo, pues vamos a estar para los que están de Santo Niño online, vamos a estar el domingo allá vendiendo los libros, $15. Y cuando encuentre la caja de pasta dura, esos serán $20. Y están bien bonitos. Pero está muy bonito, tal como está el libro. No sé si lo ven. Sí. Está muy elegante. Cómprenlo para que ya lo tengan y ayuden a la familia. Sí. Sí. Y ve, y han usado un papel muy fino, porque tiene 267 páginas. 260 páginas. Yo creía que iba a ser mucho más gordo, pero han usado un papel muy sencillo. Sí. Y entonces, aquí sería importante si ustedes compran el libro. Sí. Yo quería ¿les bajamos el precio? Es que quedamos de un grupito que iba a recibir el libro, que no faltó ni el último día. Eran unos cuantos, pero esos son aparte. Ah, sí, ok. Esos son aparte. Ok. Ya. Entonces aquí los que quieran pueden comprar. Ok. Es que como él gastó muchísimo en mandarlos a hacer. Entonces, Claro. lo que más nos interesa es de que saque cuando menos lo que invirtió. Sí. Y la Sí. inversión de él. Pero vendiéndolos a 15, pues ve, en Santo Niño le he dicho al padre Martín que la mitad del dinero va a ser para la parroquia. Vengan y cómprenlo acá. No, por eso es que me gusta dárselo a ustedes, a los que están en clase, que sea dárselo más barato. Ustedes, ¿qué discusión de usted? Sí, Ahorita porque, tengo que dar cambio. Me dieron unos 50, tengo que dar cambio. ok, pues, ¿por qué no los vendemos? A los que están aquí hoy, se los vendemos a 10. Hoy. Yo lo tengo en el banco, padre. ¿Cómo? Que lo tengo, pero está en el banco. Yo creo que todo el mundo lleva algo de dinero. Lupita, nos apartas uno para No nosotros. podemos hacer esto. Sí, está precioso, padre, está precioso. Qué hermoso libro. Sí, Ha quedado muy bonito el libro. sí. Bueno, es uno de ellos. El otro viene también muy bonito. Sí. Qué bien, Lupita. Bueno, vamos a rezar la Ave María, que Dios nos bendiga, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero, antes de que nos vayamos,